Ayudar a los que más lo necesitan es de los proyectos más importantes de la vida. En Radio Tercer Sector, las asociaciones y fundaciones son protagonistas. Cada martes de 5 a 6 de la tarde, en Onda Capital, tienen su espacio patrocinado por Tercer Sector Consultores. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos una semana más a este tercer programa de Radio Tercer Sector, el programa de Onda Capital en el que las asociaciones y fundaciones son absolutas protagonistas. Hoy, como he mencionado, seguimos en esta aventura radiofónica con un nuevo programa para conocer a esas asociaciones y fundaciones que tratan de cambiar un poquito el mundo y dejarlo un poquito mejor de lo que se lo encontraron. Yo soy Irene Carmona y os voy a acompañar durante toda esta hora en esta aventura radiofónica, pero no estoy sola porque, como cada semana, me acompañan María y Patricia. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Irene. Hola, buenas tardes, Irene. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Pues muy bien, deseando empezar otro programa, como todas las semanas. Otro programa que además va a estar cargadito de temas, ¿no? Como cada semana, y que vamos a tocar varias cosas interesantes. Porque hoy, por ejemplo, además de que las asociaciones y fundaciones son protagonistas, también le vamos a dar su huequito a las empresas, ¿verdad? Sí, vamos a aprovechar el día de hoy para, pues poner también sobre la mesa la acción y la responsabilidad de las empresas, ¿no? En todo lo que es el ámbito social, a través de sus programas, propiamente dicho, de la responsabilidad social corporativa. Así que yo creo que va a estar muy, muy interesante. Totalmente, muy interesante el programa, en el que también contaremos con una entrevista como cada semana y hablaremos con Ana Moreno y Carlos López de la OSA, de la Asociación Filosolar. Muy buenas, chicos, ¿qué tal? Muy buenas, Irene. Muy bien, ¿y tú? Bueno, encantado de que estéis aquí esta tarde y que encantados de que paséis, ¿no?, este ratito con nosotros. Hablaremos con vosotros un poquito más adelante, pero bueno, os animo a que intervengáis en todo lo que queráis y en todo lo que deseéis, porque bueno, el programa de hoy también creo que va a estar cargado de algunos temas que tocan un poquito con lo que vosotros hacéis y que descubriremos un poquito más adelante. Y bueno, nosotros vamos a empezar ya con el programa, no sin antes, por supuesto, recordaros nuestras vías de contacto, porque estamos en @OndaCapitalFM, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y ahí precisamente en Facebook nos podéis ver en directo mientras estamos haciendo el programa. También Radio Tercer Sector tiene sus propias redes sociales, ya que, como siempre nos gusta recordar, lo patrocinan Tercer Sector Consultores. ¿Verdad, Patricia? ¿Cuáles son las redes sociales de...? Sí, pues desde Tercer Sector Consultores nos podéis encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn y nuestro canal de YouTube, donde también podéis ver estos programas. Igualmente, en la página web tercersectorconsultores.com y en el teléfono 649 39 32 92. Me gustaría también comentar, Irene, que recientemente hemos cambiado nuestro nombre, ¿no? Hace unas semanitas nos llamábamos Tercer Sector Consulting y me gustaría, me gusta contarlo porque, por si acaso no nos buscan en redes y encuentran esta denominación, pues que sepan que somos nosotros y pueden contactar con nosotros también a través de este enlace. Hemos hecho un cambio un poco de branding de nombre y para que todos los oyentes, que nos quieran encontrar, lo sepan y lo tengan en cuenta. Así que nada, ya sí que sí, si os parece, comenzamos con la actualidad. Haití pide a la ONU y Estados Unidos que envíen soldados por temor a que el país se sumerja en el caos tras el asesinato del presidente. El país, que todavía no se ha recuperado del terremoto y la posterior epidemia de cólera, vive una nueva crisis. Agolpados frente a la embajada de Estados Unidos, muchos ciudadanos de Haití buscan literalmente una salida. Ha corrido el falso rumor de que Washington dará visados humanitarios, mientras el gobierno le pide a las tropas de Biden y a la ONU para garantizar la seguridad. Solo en el mes de junio hubo al menos 150 muertos y además violentas protestas espoleadas por la falta de oportunidades. Haití todavía no se ha recuperado del terremoto y la posterior epidemia de cólera, y ahora esta nueva crisis hace que el país esté golpeado demasiadas veces y que vuelva a estar contra las cuerdas.
Mediterráneo busca que el espectador empatice con las vivencias de los refugiados a través de la labor de Open Arms. La película Mediterráneo de Marcel Barrena, protagonizada por Eduard Fernández, Dani Rovira y Ana Castillo, y que se estrena en el Festival de San Sebastián dentro de las galas de RTVE, busca que el espectador empatice con las vivencias de los refugiados a través de la labor de la ONG Open Arms. Barrena ha resaltado que la ficción no tiene barreras, y menos hoy. El cine tiene el poder de ilustrar, de crear memoria, tumbar la ignorancia y luchar contra el miedo, ha defendido. Ha trabajado con Oscar Camps, fundador de Open Arms, durante 5 años para sacar adelante este largometraje, proyecto en el que también ha estado implicado desde el principio Dani Rovira. El objetivo era ser muy respetuoso y fidedigno con la historia de Open Arms, y se ha mostrado agradecido de poder estrenar la película en San Sebastián, algo que, según ha dicho, era su sueño. El chef José Andrés y su ONG galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021. El chef José Andrés y la ONG World Central Kitchen han sido galardonados con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2021, según ha hecho público este miércoles el jurado encargado de su concesión. Convertido en uno de los chefs más reconocidos en todo el mundo, en 2012 José Andrés fundó, tras haber viajado a Haití en 2010, la World Central Kitchen, ONG en la que lleva a cabo diversos proyectos de cooperación con la cocina como elemento central. José Andrés y los trabajadores vuelcan su experiencia en el ámbito gastronómico para desarrollar formas de asistencia humanitaria ejemplar. Atenta a ayudar a los más desfavorecidos en las situaciones más extremas y sirven de catalizadores para la colaboración de agentes de diferentes ámbitos en pos de una sociedad más justa y sostenible. Durante la pandemia de COVID-19 lanzó una campaña de ayuda en Estados Unidos que ha servido de más de 30 millones de comidas en 400 ciudades y se ha extendido a más de 20 ciudades en todo el mundo, varias en España, donde bajo el lema Chefs for Spain se ha aliado con restaurantes y otras organizaciones. Durante el último año, World Central Kitchen ha estado presente repartiendo comida a personas necesitadas en la frontera de México y Estados Unidos, y a los damnificados por el terremoto de Mayumu en Indonesia y por la erupción del volcán en la isla caribeña de San Vicente, entre otros lugares. Un total de 15 tortugas marinas son liberadas en Ibiza, donde nacieron hace un año. El director general de Espacios Naturales y Biodiversidad participó el pasado viernes en la suelta de 15 tortugas marinas nacidas en Ibiza en septiembre de 2020. El acto se ha celebrado en el Parque Natural de Ses Salins, en Ibiza y Formentera, y ha contado con la presencia de las entidades y voluntarios que han colaborado en todo el proceso. Los ejemplares liberados provienen de un nido que fue detectado en julio de 2020 en la playa de Calanova, después de que un ciudadano alertara de la presencia de una hembra de tortuga marina en la arena. A partir de ese momento se activó el protocolo establecido para la actuación en caso de nidificación de tortugas marinas. Los ejemplares fueron repartidos y criados en las diferentes instalaciones de los centros colaboradores, como el Laboratorio de Investigaciones Marinas de Limia, el Acuario de Sevilla o el Oceanographic de Valencia, entre otros. Seis años contigo, Onda Capital, la radio local y digital de Sevilla. Y seguimos aquí en Radio Tercer Sector para seguir hablando un poquito de actualidad, porque hoy es 28 de septiembre y como tal siempre encontramos algunas efemérides que son dignas de mención, ¿no, María? Sí, es que hoy es el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. Es una fecha convocada por un movimiento feminista con el fin de legalizar esta práctica y así evitar la muerte de muchas mujeres en el mundo a causa del aborto clandestino. También se conoce esta efeméride, tal y como dice Irene, como Día de la Despenalización y Legalización del Aborto. También es el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, proclamado por la UNESCO, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital, principalmente como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo. Además, el 28 de septiembre se rinde homenaje a una enfermedad rara que afecta al sistema nervioso central. Se celebra el Día Internacional del Síndrome de Arnold-Chiari,
para brindar apoyo a los pacientes que la padecen y sus familiares, así como concienciar a la población acerca de esta patología poco frecuente. Pues al final las efemérides lo que hacen es eso, ¿no? Poner el foco un poquito en aquellos problemas de la sociedad, ¿no? Aquellos, bueno, cuestiones que requieren de ser un poquito más visualizadas, ¿no? Por el resto de personas. Sí, yo creo que está bien que dediquemos una parte del día, bueno, pues a pensar en estos días internacionales que siempre tratan de cubrir alguna necesidad y celebrar algo que merece la pena. También hay algunos que son muy graciosos. Sí. Porque hay un poco de todo, ¿verdad? Tenemos días internacionales de todo. De todo. Pero bueno, cuando nos toque algún día así gracioso también lo comentaremos por hacer un poco la broma. Sí. Y bueno, nos vamos a meter ya en materia tal y como habíamos anunciado al inicio del programa, porque hoy vamos a darle también su pequeño espacio a las empresas, que son parte muy importante de Tercer Sector Consultores. Así que vamos a hablar sobre ellas, ¿no? Y sobre la responsabilidad social corporativa, ¿verdad? Pues sí, Irene, nos ha parecido interesante pues bueno, poner sobre la mesa el papel de las empresas en todo este mundo del tercer sector, ¿no? El sector social. Porque bueno, tradicionalmente siempre se relaciona a las empresas al ánimo de lucro, al beneficio, a la eficiencia, ¿no? Se tiende a pensar que bueno, que las empresas intentan, bueno, pues explotar el mayor número de recursos para obtener un beneficio, motivo que normalmente ha alejado siempre el mundo empresarial de las ONGs, ¿no? Porque entendemos que la entidad no lucrativa, la entidad social, pues busca un poco algo contrario, que es, bueno, pues no busca un beneficio, sino busca un bien para la sociedad. Pero realmente no dista más de la verdad, porque realmente la actividad empresarial y la actividad social están cada vez más vinculadas y más interrelacionadas. No debemos olvidar que detrás de las empresas hay personas que cada vez están más concienciadas sobre su papel en el mundo, ¿no? y hacia dónde vamos, ¿no? También está muy relacionado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que al final siempre sale, siempre la comentamos en nuestros programas, porque un poco guían todos los alineamientos sociales. Y bueno, justo en su ODS 13, que es la acción por el clima, tiene muy presente a las empresas y su papel en este objetivo, ¿no? En adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. De hecho, bueno, hemos querido también tratar este tema hoy, porque ya que teníamos aquí a los compañeros de Filosofar, pues bueno, pues para invitarlos a que también compartan sus conocimientos, experiencias, sus inquietudes respecto al tema, que seguro que tienen mucho que aportar. Bueno, he empezado diciendo que tradicionalmente las empresas siempre se les ha considerado un poco, bueno, pues alejadas del mundo social, pero sí que es cierto que en España, ¿no? Por situarnos, a partir de la crisis del 2008, el sector social y de las ONG se encontraron en una situación en la que realmente los fondos públicos se recortaron bastante y bueno, vieron, bueno, pues sus vías de financiación bastante mermadas. A su vez, lo que son las empresas, ¿no? El mundo empresarial también empezó a tomar conciencia, ¿no? De qué podían hacer ellos por intentar paliar un poco la situación social. Y sí que es verdad que en los últimos años ha habido cada vez una tendencia más a generar sinergias, a generar grupos de trabajo entre ONGs y empresas a través de la responsabilidad social corporativa de estas, ¿no? Que bueno, al final, operativamente, como se articula normalmente, es dotando de fondos a una ONG, una organización social, que realiza proyectos que están alineados un poco con su actividad. Y bueno, a través de este tipo de programas y sinergias entre unas y otras, la verdad es que se están desarrollando programas muy interesantes y la verdad que poco a poco creo que todos nos vamos poniendo en consonancia con la Agenda 2030, todos estamos cogiendo un poco conciencia de nuestro papel, de lo que podemos hacer, y las empresas son realmente muy importantes en este proceso, ¿no? Por eso no queríamos dejarlas atrás. Bueno, pues, invito a la mesa a que me interrumpa y a que, bueno, a que opinen lo que quieran, ¿no? Que esto tampoco es cuestión de
de ser un monólogo, ni muchísimo menos. No sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, sobre todo resaltar que las empresas ahora ya no son entes aislados, sino que con las redes sociales y con toda la comunicación o sea, con toda la comunicación que tenemos hoy día, el consumidor cada vez más exigente y se nota mucho la concienciación social y que muchos de ellos ya no consumen productos si saben que vienen de una compañía que daña al medio ambiente o que produce algún daño de otro tipo en la sociedad, como puede ser, por ejemplo, la explotación laboral o algo parecido, ¿no? Y eso, bueno, pues ha hecho que las empresas tengan que ampliar sus planes de responsabilidad social corporativa y adaptar mucho esto a lo que pide el consumidor. Y bueno, pienso que se tiende por parte de estas a que al final haya alianzas entre empresas y ONGs y que no actúen completamente como dos entes separados que la verdad no tiene mucho sentido, ¿no? Que yo creo que el compromiso es que todos aportemos y que todos podamos aportar nuestro grano de arena. Sí, yo quería decir también que al hilo de esto que comentabas de las alianzas es en sí un objetivo de desarrollo sostenible. En mi opinión, lo que ha pasado también ha sido que durante muchísimas décadas, desde 1987 se habla de sostenibilidad en las Naciones Unidas, pero no se otorga a las empresas y a las personas una herramienta para poder llevar esa sostenibilidad a ideas concretas. Las Naciones Unidas, en este marco, elabora esa agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con esa intención precisamente de dar a todas esas empresas y personas que quieran concienciarse y quieran pasar de esa conciencia a la acción una herramienta concreta para poder proceder. Esa acción por el clima que comentabas, esas comunidades y ciudades energéticas sostenibles, producción y consumo responsable, etcétera, y alianzas, ¿no? Que también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible y que también favorece a esa sostenibilidad. Bueno, y también lo que es la información, yo creo que cada vez estamos todos más informados y también, como bien ha dicho María, podemos demandar, ¿no?, ciertos cambios en la sociedad, aunque bueno, estos vayan un poco lentos, ¿no? De vez en cuando. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema porque es bastante interesante. Sí, bueno, como bien decía Patricia, queríamos enlazar este tema, cambio climático y RSC, ya que la Asociación Filosolar pues está muy relacionado con ello. Y bueno, como decía, pues las Naciones Unidas proponen como el ODS 13, la acción por el clima, y bueno, como ya hemos comentado en otros programas, pues el objetivo es medidas urgentes para el cambio climático, ¿no? Y bueno, al final el cambio climático es consecuencia de la actividad humana y consecuencia de todos. Y la realidad es que cada vez más tenemos claro que tenemos que actuar ya y ahora todos, ¿no? Pero quizás las empresas pues tienen un papel muy importante en esto y es un gran motor del cambio que si conseguimos que se conciencien y intenten borrar su huella o a través de acciones que mejoren el cambio climático, pues todo va a ir mucho mejor. Y bueno, nos gustaría qué ocurriría si no adoptamos estas medidas. No sé si tenéis alguna opinión, queréis aportar algo vosotros, Ana. ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis sobre el tema si no se adoptaran estas medidas, si las empresas y bueno, todos en general no cambiamos nuestra forma de comportarnos y de actuar para poder conseguir este objetivo? Pues es un asunto muy complicado porque todos tenemos la acción, todos tenemos la posibilidad de actuar como individuos, como empresas, como instituciones, pero es muy difícil a veces dar el primer paso si los demás no lo dan. Es decir, un gobierno puede decir, no voy a tomar acciones decididas porque mis votantes no me van a votar dentro de 4 años. Del mismo modo, una empresa puede decir, no voy a sacar este producto al mercado porque la competencia me va a comer porque es muy caro. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos que actuar de una manera lo más coordinada posible y ahí entra de una manera muy clara la comunicación, la educación, para que todos seamos conscientes de que la responsabilidad es compartida y que todos tenemos que avanzar al unísono. No podemos esperar a que los demás den el primer paso. Y en cuanto a consecuencias, pues ya las estamos empezando a ver. El clima más extremo, pues estamos viendo olas de calor, inundaciones sin precedentes, y todo eso va a ir a más y a más. Y el problema con esto es que cuando nos vengamos a dar cuenta que tenemos un problema muy gordo encima,
reaccionar va a ser muy difícil. Ya hemos visto con la pandemia cómo se nos puede venir encima una crisis que no podíamos anticipar y tuvimos que tomar medidas muy drásticas. El cambio climático es un poco diferente. Los científicos llevan hablando de él décadas, pero por algún motivo pues no hemos todavía tomado las acciones decididas que necesitamos hacer. La diferencia con la pandemia es que cuando lleguen las consecuencias más graves será más difícil actuar. Así que esa labor de comunicación y educación es fundamental. Mantener a todo el mundo informado para que todos podamos, como tú bien has dicho, remar, ¿no?, al unísono e intentar combatir este problema. Un problema que parece que hasta que no vemos en las noticias, noticias tan a lo mejor como la que vimos de la ONU hace poco, ¿no?, que decía que ya los efectos del cambio climático eran prácticamente reversibles. Hasta que no vemos ese tipo de noticias, de información, parece como que lo dejamos todo un poco como en segundo plano, ¿no? Tenemos el cambio climático, un run constante en la cabeza, pero sin prestarle a lo mejor la importancia que tiene, ¿no? Y bueno... Sí, así es. De hecho, yo quería también lanzar como una lanza de luz, ¿no? Que sí que es cierto que a pesar de todo ello, que tiene toda la razón lo que acaba de decir nuestro compañero, sí que es verdad que cada vez son más las empresas las que están tomando conciencia y las que están convirtiendo el desafío del cambio climático como una oportunidad de mercado, porque bueno, como ha comentado antes María, la sociedad, ¿no?, los consumidores cada vez son más exigentes y cada vez, muestran más su rechazo a consumir ciertos productos o productos que saben que llevan aparejado algún daño o a la sociedad o al clima o a los animales. Entonces, y esto va muy ligado, ¿no?, con la comunicación, ¿no?, también con el marketing empresarial, ¿no? O sea, si una empresa quiere posicionarse, quiere ser fuerte, cada vez tiene que cumplir mayores estándares de este tipo, ¿no? Y bueno, yo creo que vamos tarde, porque eso lo sabemos, vamos tarde, pero bueno, que poquito a poco pues yo tengo la esperanza, ¿no?, de que vayamos cogiendo conciencia y que podamos ir haciendo cositas. Quizás mejor tarde que nunca, ¿no?, como se suele decir. Totalmente, ¿no? Ya, a colación de eso iba a lanzar una pregunta, ¿no?, que cómo puede mi empresa adoptar medidas relacionadas con el clima, ¿no? Que bueno, parece que esta pregunta la lanzamos siempre, ¿no?, cuando tocamos un tema de índole social u humanitaria, ¿no?, ¿qué podemos hacer nosotros para mejorar, ¿no? Y en el caso de las empresas, ¿no?, ¿qué se pueden hacer? Como por ejemplo mejorar su eficiencia energética o reducir la huella de carbono, ¿no?, como ha comentado antes María. No sé si se os ocurren a vosotros cosas que pueden hacer a lo mejor las empresas. Sí, bueno, pues algunas pequeñas acciones que puede hacer cualquier empresa, como por ejemplo proveer de material de procedencia más local, que tengan, bueno, además que tengan materias primas más ecológicas y que tengan una cadena de distribución menor, para impactar menos en esa huella ecológica, ¿no? Esa puede ser una de las acciones. También, me venía un poco a la mente, durante la pandemia en mi propia empresa, en Quintas Energy, cambiamos ese evento corporativo anual por una cesta de productos de aquí de Sevilla, locales, para todos los empleados, ¿no? Esta cesta además venía de una empresa que se dedica al comercio justo, a dar un poco de trabajo a esas personas que más lo necesitan en riesgo de vulnerabilidad por medio de esos huertos urbanos ecológicos. Entonces, bueno, son pequeñas acciones, realmente no necesitamos grandes cosas, sino la suma de muchas pequeñas acciones. Y bueno, también intentar no demandar yo creo que todos a lo mejor, si trabajamos en una empresa, tenemos también ese poder de la palabra, a lo mejor de demandar y decir que desde la propia empresa se intenten cambiar ciertos aspectos, ¿no? Que no dejemos a lo mejor todo en manos de los jefes y de los directores, ¿no?, sino que también sean los propios trabajadores los que intenten ser el motor de cambio. Exacto, Irene. O sea, un poco ahí apelamos a esa responsabilidad del ciudadano, a esa responsabilidad propia, y al hilo de lo que tú decías, Patricia, que realmente hay que ser, hay esperanza, pero claro, tenemos que ser todos responsables y cada uno buscar esa responsabilidad individual, porque al final echamos balones fuera. Queremos que desde las jefaturas de las empresas, desde las jefaturas de los gobiernos se hagan esas medidas, y nosotros ¿qué podemos hacer? Pues realmente como individuos tenemos una gran responsabilidad, y ojo que no es sobre responsabilidad de decir debo hacer más no, es encontrar qué puedo hacer yo, ¿no? Esa capacidad de respuesta ante este problema que estamos teniendo en estos días, ¿no? También es cierto que yo también veo que desde la sociedad hay como cierto desazón, ¿no?, de cierta desilusión, ¿no?, a lo mejor cuando
se ve que existe tantos problemas en relación con el cambio climático y que sin embargo, bueno, pues ellos ven como insignificante lo que pueden hacer desde sus hogares. Pues a veces es entendible cuando se nos bombardea con tanta información negativa, es entendible que sintamos esa desazón y nos falta energía para actuar, pero si, por ejemplo, replanteamos las soluciones y pensamos que no solo son mejores para el planeta, sino para nosotros, pues eso nos puede llevar a la acción. Por ejemplo, pues en lugar de coger el coche, si puedo evitarlo y doy un paseo o cojo la bicicleta, pues es una acción muy potente. Si a la hora de comer, en lugar de comer un filete de pollo barato que tiene mucho impacto ambiental detrás, pues cambia a un plato vegetal, pero que es muy sabroso, pues esas son acciones en el día a día que podemos nosotros realizar, que tienen un impacto positivo para el planeta y para nosotros también, para nuestra salud. Está todo alineado, o sea que ahí podemos encontrar una motivación para animarnos a lanzarnos a la acción. Uh-huh. Sí, siempre hay motivaciones y yo creo que la información y la educación de la población es vital, ¿no? De vital importancia para que todos tomemos conciencia de este problema. Pues sí, la verdad que yo creo que gran base de esto es la educación, ¿no? La educación en los colegios, ¿no? De donde se parte, ¿no? Donde están todos los niños, la educación en casa. Y yo creo que también es generacional, ¿no? Que esto va calando poquito a poco y que generación tras generación bueno, vamos tomando más conciencia y vamos interiorizando pues el reciclar, el no consumir ciertos productos y bueno, todo lo que hemos estado comentando. Uh-huh. Sí, porque bueno, lo bueno es que es eso, al fin y al cabo, poco a poco vamos descubriendo como cada vez hay más medidas, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos muy reciente el tema de los plásticos de un solo uso que se están intentando erradicar, que creo que bueno, a día de hoy nos queda un largo camino por delante respecto a ese tema, pero bueno, que poco a poco vamos con ello. Sí, yo creo aquí, Irene, que como decíamos antes, tenemos esas medidas que están ya saliendo y algunas están ahí a puntito de caramelo para salir y nosotros podemos incluso adelantarnos a ellas. Ese tema de los plásticos, ¿no? Por ejemplo, viajamos, lo que decía antes Carlos, vamos a viajar, ¿perdón? No te preocupes, vamos a hacer nosotros una breve pausa, si te parece, vamos a volver y seguimos hablando de este tema que queda mucho para hablar. Perfecto. Pues enseguida volvemos aquí a Radio Tercer Sector. Descubre Sevilla, ondacapital.es. Tercer Sector Consultores nace con el objetivo de ser referente en el mundo de las organizaciones sociales y en el apoyo a empresas en la gestión de su responsabilidad social. Ofrecemos gestión de ayudas y subvenciones, gestión de proyectos, creación de ONGs, captación de fondos, comunicación y mucho más. Estamos en calle Industria 1, planta 4, oficina 17, en el 649 39 32 92 y en tercersectorconsulting.com. Choco & Late en el barrio de Los Bermejales, especializado en postres y copas. Llevamos 14 años elaborando nuestras tartas de forma artesanal y posiblemente sean las mejores tartas cremosas de Sevilla. Estamos en calle Polonia 4, 41012 Sevilla. chocoandlate.com. Restaurante Comer con Arte. En el corazón de Nervión le ofrecemos una amplia y variada carta: queso papollo, chacinas, embutidos ibéricos, arroces, sabrosa ternera gallega, comida casera, postres y contará con un espacio privado ideal para reuniones en familia o empresa. Le esperamos en calle Baltasar Gracián número 4, teléfono 954 58 19 37. Restaurante Comer con Arte. Bust & Burger. 7 años ofreciendo la máxima calidad en hamburguesas gourmet. Wagyu, Angus, retinto y en temporada hamburguesas de carne de caza. Además contarás con hamburguesas sin gluten. Visítanos en calle Finlandia sin número, fácil aparcamiento. Reservas al 685 09 82 42. Por WhatsApp 605 89 70 67.
radio que puedes escuchar y ver en directo. ondacapital.es. ¿Estás al día de los planes de responsabilidad social corporativa para tu empresa? ¿Sabes a qué subvenciones puedes optar para perseguir tus objetivos? En Radio Tercer Sector, cada martes de 5 a 6 de la tarde, tenemos un espacio para ti en Onda Capital. Patrocinado por Tercer Sector Consultores. ¡Te esperamos! Y seguimos aquí en Radio Tercer Sector, patrocinado por tercersectorconsultores.com, para seguir hablando sobre las asociaciones, sobre fundaciones, sobre empresas. Hablamos de todo esto, todas estas acciones, ¿no?, que pueden llevar a cabo estas distintas comunidades de la sociedad para realizar cambios, ¿no? Y como bien habíamos mencionado al principio del programa, hoy vamos a hablar con una de esas asociaciones que son un motor de cambio y que de hecho este es uno de sus lemas. Saludamos de nuevo otra vez, aunque ya han participado en el programa, a Ana Moreno y a Carlos López de la OSA. Muy buenas. Muchas gracias por tenernos aquí. Nada, a vosotros, por supuesto, por venir. Ya hemos empezado un poquito a entrar en materia, ya digamos que hemos roto un poco el hielo, ¿no? Pero antes de eso, yo creo que a mí y a todo el mundo nos gustaría saber un poquito más sobre vuestra asociación, porque venís de la Asociación Filosolar. Contadnos un poquito en qué consiste y qué es lo que hacéis. Sí, pues bueno, la Asociación Filosolar nace hace aproximadamente, un poco más de 2 años, junto con 2 compañeras de profesión, Marina Gil y Rosa Laguna, las 3 dedicadas al mundo de las energías renovables, especializadas en fotovoltaica a gran escala. Decidimos ir un paso más allá e intentar llevar esa energía a lugares y personas que pudieran quizás necesitarlo más. Así nace un proyecto de energía limpia y asequible en un centro llamado Ilomba, un centro médico, social y educativo en Abidjan, la capital de Costa de Marfil. A raíz de este proyecto nace la asociación y pues esta aventura que empezamos 3 personas hace más de 2 años, hoy cuenta con más de 20 socios activos y también con la ayuda de jóvenes universitarios que cada año contribuyen a estos proyectos, colaborando de forma parcial en ellos. Uh-huh. Y bueno, nos han hablado un poquito de ese proyecto que tenéis en Costa de Marfil, pero yo creo que es un proyecto muy interesante, que cuando estuvimos hablando y me lo contaste previamente, sí, yo me quedé prendada porque creo que es un proyecto muy bonito. Sí, si nos podrías contar un poquito más sobre él. Claro que sí, Irene. Pues este proyecto, como os decía, vimos que había un centro médico, social y educativo allí en Ilomba que tenía unas facturas de la luz realmente altas. Con esas facturas no podían casi ni mejorar los sistemas que tenían médicos. Vimos que podíamos diseñar una instalación fotovoltaica que redujera un 40% esa factura de la luz, de manera que pudieran revertir ese dinero en la mejora de equipos médicos. Actualmente este proyecto sigue en curso, tenemos un crowdfunding a través de esta página y ya contamos con más de 80 donaciones. También es un proyecto que va al hilo del tema del reciclaje, porque hemos conseguido que empresas europeas donen materiales que ya no, que están en desuso, que no van a usar porque no cumplen esos estándares europeos, pues que nos los donen para el proyecto y seguimos con esa ilusión de que pronto podamos tener allí la instalación montada. Ya falta poco, ¿no? Como se suele decir, cada vez falta un poquito menos. Cada vez falta menos. Y bueno, esperamos que también eso, que se pueda ayudar a todas esas personas. Uno de vuestros lemas, ¿no?, de la asociación es "Somos motores de cambio". ¿Qué significa para vosotros este lema? Bueno, como hablábamos antes, es básicamente ser consciente de todo el potencial que cada uno tiene por hacer en este impulso de sostenibilidad que estamos queriendo en esta sociedad. O sea, realmente todos tenemos una responsabilidad y esa responsabilidad no es otra cosa que esa capacidad de actuar frente a un problema. Entonces, dejar de ver la responsabilidad en otro y apelar a la propia responsabilidad y ver en nuestro entorno qué podemos hacer en el día a día para minimizar el impacto y contribuir a esa sostenibilidad que todos estamos buscando. Uh-huh.
Bueno, esto va un poco al hilo de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Cada uno que ponga su granito de arena, ¿no? Para intentar vivir en un mundo un poco más sostenible. Exacto, Irene. Y bueno, vamos a... Por si hay alguien un poco perdido, ¿no? En el tema de la sostenibilidad, si nos podrías definir qué son las energías renovables y, bueno, en lo que trabajáis vosotros para que la gente, los oyentes, lo puedan identificar un poquito más. Sí, me gustaría también poner un poco en contexto la sostenibilidad, si no te importa, sí, claro, porque que sí. Muchas veces escuchamos la palabra y realmente no comprendemos bien el concepto. O sea, sostenibilidad no es otra cosa que garantizar nuestras propias necesidades sin comprometer a las generaciones futuras. Las energías renovables no son más que una herramienta que nos permite poder satisfacer esa necesidad energética que tenemos actualmente sin comprometer a esas generaciones futuras y que esas generaciones que vienen puedan encontrarse con un mundo más limpio, con recursos y que no estén abocados a ese fracaso, ¿no? Entonces, pues, al hilo de esto surgen estas energías renovables que no tienen nada que ver con el sistema actual que tenemos. Nosotros partimos de un sistema basado en combustibles fósiles sobre el que no tenemos ningún tipo de control, y esta transición que estamos viviendo nos lleva a un sistema basado en energías renovables, energía eólica, fotovoltaica, biomasa, hidráulica, que son energías sobre las que tenemos 100% del control porque están para todos y siempre que las necesitemos, y realmente son fuentes inagotables de recursos. Entonces no tenemos por qué preocuparnos, solamente tenemos que trabajar en esas tecnologías que nos permitan extraer esa energía y convertirla en ese uso final que necesitamos de ella. Uh-huh. Bueno, un poquito más adelante seguiremos hablando un poco más de este tipo de energía, porque nos vamos metiendo en un tema y en otro, y es que claro, a mí este tema me apasiona también, me gusta mucho y bueno, voy saltando de un lado a otro, pero vamos por partes, porque vosotros en Filosolar, aparte del proyecto que me has mencionado en Costa de Marfil, tenéis también otros proyectos más en Sevilla, más a nivel local, ¿verdad? Pues sí, y uno de los proyectos que nos gustaría mencionar, que hemos realizado recientemente, ha sido el acompañamiento a una empresa en la certificación B Corp, Empresa B, que es una certificación que está relacionada con los ODS y que al final hace un análisis de sostenibilidad global de la empresa, desde un punto de vista además de económico, pues social y ambiental. Y la verdad es que ha sido un proyecto muy bonito en el que hemos podido apoyar a esta empresa, todavía estamos trabajando en él. Y bueno, tenemos alguno más también relacionado con formación. Ana, no sé si quieres... Sí, pues tenemos también este proyecto con los voluntarios de la Universidad de Sevilla. Una de las cosas que nosotros vimos cuando precisamente acabamos la carrera fue que los proyectos que se hacen cuando termina son extremadamente teóricos. Entonces queríamos dar la oportunidad a jóvenes universitarios que estuvieran acabando la carrera a realizar ese programa de voluntariado con nosotros para poder trabajar en proyectos reales. El año pasado contamos con 15 voluntarios y ellos trabajaron pues en el proyecto Ilomba, diseñando una instalación fotovoltaica real, trabajaron en las redes sociales aprendiendo a divulgar y a hacer esas charlas de formación en la gente, etcétera. Esto es uno de los proyectos que tenemos. También contamos con un proyecto de divulgación bastante amplio. Sí, tenemos precisamente un programa de radio en la Universidad de Sevilla, en Radius, que se llama Historias de Energía y Sostenibilidad, y que también usamos para divulgar diferentes temas, todos en el área de sostenibilidad. Siempre buscamos actores locales. El año pasado, en la primera temporada, tuvimos 10 episodios y pues esta segunda temporada pues vamos a por más. Ya mismo sacamos el primero. Vosotros ahora mismo estáis como peces en el agua, ¿no? Estáis en vuestro medio natural, por así decirlo, porque estáis haciendo también radio. Y bueno, también quería preguntaros, porque bueno, Ana, tú vienes, para los oyentes que no puedan ver el programa a través de Facebook, estamos en directo. Os pongo un poco de situación. Ana viene con una camiseta que pone Climatón, que es un evento. Ella viene con merchandising, Carlos, ¿no? Carlos, tengo que decir muy que mal. No, muy mal. Pero bueno, cuéntanos un poco en qué consiste el Climatón, porque también es un evento muy importante y bueno, y muy interesante, ¿no? Que se da aquí en la ciudad de Sevilla. Sí, se da aquí en la ciudad de Sevilla, Irene, y se da simultáneamente en 150 ciudades más en el mundo entero. O sea, que estamos hablando de un eventazo. El Climatón no es otra cosa que una maratón por el clima de entre 24 y 72 horas que tiene lugar en más de 150 ciudades en el mundo simultáneamente, para buscar soluciones al cambio climático en cada una de las ciudades a nivel local. Uh-huh. Esto es en grandes rasgos el Climatón.
Y bueno, este es el primer año que se hace, es el segundo, ¿no? Este es el segundo año que lo hacemos. Aquí en Sevilla. Y bueno, con el tema de la pandemia, ¿cómo habéis funcionado de un año a otro? Porque imagino que el año pasado sería un poco complicado, ¿verdad? Pues sí, fue un reto al que, bueno, nadie nos habíamos enfrentado a este tipo de nuevos medios de interactuar mediante herramientas online, pero si estamos hablando de organizar un evento con hasta 130 asistentes, pues os podéis imaginar la dificultad de hacerlo en línea, 100%. Entonces fue todo nuevo para nosotros, pero cogimos el reto con muchísima ilusión y muchas ganas. Tenemos que decir que estamos bastante contentos con el resultado y tuvimos buen feedback también de los participantes. Y este año se nos presenta la segunda edición, gracias a Dios, a la ciencia, a quien queramos agradecer, pero la pandemia está remitiendo. Eso nos va a permitir este año hacer un evento presencial. Entonces tenemos muchísimas ganas de esa comunidad que juntamos el año pasado, de ciudadanos, de empresas, de instituciones, que este año nos podamos ver cara a cara. Y bueno, lo que es el evento en sí, ¿qué se hace? ¿Cuál es el cronograma? ¿Que hay conferencias o hay presentaciones? ¿Cómo es? Pues el evento comienza pues con una apertura en la cual se presentan los objetivos. Durante la primera jornada, también, que eso es el viernes, vamos a tener una primera interacción entre los participantes, romper el hielo, entrar en calor, ¿no? Luego, a partir de ahí, al final de la primera jornada y sobre todo en la segunda y la tercera por la mañana, es decir, sábado y domingo por la mañana, son jornadas de trabajo. Durante ellas, los equipos van trabajando en el desarrollo de esas soluciones. En todo momento cuentan con apoyo de mentores técnicos y facilitadores que los van ayudando en el desarrollo. Y al mismo tiempo también vamos a tener intercalados en esos 2 días, vamos a tener charlas que vayan inspirando a los participantes. Y al final de esas 48-72 horas tendremos el jurado, ante el cual los participantes presentarán sus propuestas y este jurado seleccionará a las mejores. Se da, me habéis dicho, en más de 150 países alrededor del mundo. Y bueno, ¿qué tipo de beneficios puede reportar, en este caso para la ciudad de Sevilla, que se haga un evento como este, ¿no? Bueno, pues el principal beneficio que puede aportar para Sevilla es poner sobre la mesa la problemática a la que enfrenta Sevilla, ¿no? Eso es lo primero, es un análisis de cuáles son esos problemas a nivel climático que enfrenta Sevilla. Muchas veces las propias instituciones van con tan pocos recursos y tan poco tiempo que no hay un análisis exhaustivo de cuáles son esos retos que enfrentamos realmente. Y luego, por supuesto, pues encontrar soluciones a esos retos. El año pasado el objetivo principal fue reducir la temperatura de Sevilla por medio de 3 retos: transición energética, arquitectura sostenible y sombreado. Y tuvimos unos proyectos impresionantes. A mí hay una cosa que me gustó mucho del año pasado y que creo que fue un gran resultado por parte de todo el equipo organizador, que fue conseguir reunir a gente que de otro modo no se hubiera conocido. Entonces creamos una comunidad de gente preocupada de sostenibilidad que venía del ámbito de la empresa, de la universidad, de las instituciones públicas, y todas esas personas nos encontramos en un foro virtual y tuvimos oportunidad de interactuar entre nosotros y crear sinergias muy buenas. Entonces por eso tenemos muchísimas ganas de repetir este año, esta vez en presencial. Muy interesante. Y bueno, a la hora de aportar, ¿no?, distintas soluciones a la ciudad de Sevilla, digo Sevilla porque es el ejemplo, ¿no?, que tenemos más claro aquí y del que estamos hablando. Pero, por ejemplo, me has comentado arquitectura sostenible, no sé si sombreado, ¿no? Sombreado. Que haya más sombreado. En el tema de la arquitectura sostenible, ¿cómo se llega a plantear esto para que se haga factible? Te hablo desde la ignorancia absoluta porque no se presentan los proyectos o cómo funciona. Realmente se da ese reto y los propios equipos se sientan juntos y ven cómo pueden hacer un proyecto que solvente este problema. Entonces, el año pasado, por ejemplo, el proyecto que ganó en el reto de arquitectura sostenible fue un proyecto que, una idea brillante. En la Expo 92 tenemos muchísimo material que en su día sirvió cuando la Expo para dar frescor, para dar sombra, pero que hoy en día están en desuso, en mal estado. Entonces, el proyecto que ganó fue Curro se queda,
que ellos lo que querían era convertir esas pérgolas en desuso de la Expo 92 en envolvente térmicas para edificios, es decir, darle una segunda vida a esas pérgolas que a día de hoy no están usándose realmente, reutilizar ese sistema de climatización que se usó en la Expo 92. La verdad que son temas muy interesantes, ¿no? Y ya que se tiene ahí el ejemplo de la Expo 92, que también es un espacio que en ocasiones está, bueno, en ocasiones no, está bajo mi punto de vista un poco de abandono total y bueno, si se puede recuperar y se puede reciclar, ¿no?, esas ideas y bueno, pues bienvenido sea, ¿verdad? Luego a mí también me llama mucho la atención, no sé si con el climatón también surgirán temas como por ejemplo algunos que se tienen en otros países como la ciudad de en 15 minutos, ¿no? Eso de que se consiga tener una ciudad en la que se utilice menos el transporte privado, ¿no?, como los coches, motos y tal, y que se pueda conseguir llegar a todos lados andando o en bicicleta, en medios un poco más sostenibles, que sea más respetuoso con el medio ambiente. Supongo que de todos estos temas se hablará en el climatón, ¿no? Pues sí, son temas que están a la orden del día cuando hablamos de sostenibilidad y ciudades. En el caso concreto de Climatón, tal y como ha dicho Ana, el año pasado tuvimos un objetivo y 3 retos muy ligados a la ciudad de Sevilla. Y este año pues vamos a plantear de nuevo otros 3 retos que los anunciaremos dentro de muy poco, que también estarán ligados con la ciudad de Sevilla. Entonces estamos barajando también de nuevo temas de transición energética, de economía circular, de movilidad sostenible. Todo ello para que al final consigamos tener un impacto positivo en la ciudad y también que los ciudadanos participando en Climatón pues sean esos motores de cambio que hemos mencionado antes. Y explotar ese potencial sostenible que tiene la ciudad de Sevilla, que como tú decías antes, Irene, la Expo 92 no solamente es algo a reciclar, sino es algo que es una referencia, es un ejemplo de lo que hemos sido y lo que podemos volver a ser en el ámbito de la sostenibilidad. Y con respecto a esa oportunidad y ese potencial, a mí me gustaría mencionar que el año pasado se demostró clarísimamente que en Sevilla lo que nos falta es talento. Entonces nosotros lo que hemos querido humildemente, como mucha otra gente, es crear una oportunidad para que ese talento se exprese. Pero de eso en Sevilla vamos sobrados. Entonces me gustaría poner eso en valor, porque muchas veces cuando vemos pues a lo mejor índices de competitividad muy bajos, de innovación muy bajos, etcétera, índices de paro altos, duele un poco, porque luego cuando creamos este tipo de eventos e interactuamos con la gente, vemos de verdad que hay muchísima motivación, muchísimas ganas, muchísimo talento. Pues totalmente suscribo todo lo que has dicho. Y bueno, también para cerrar un poco el tema del climatón, si alguien nos está escuchando ahora mismo que le interesa el evento, contadme cómo lo puede ver, si lo puede ver, si se pueden apuntar, cómo funciona todo esto. Bueno, pues ahora mismo está abierto tanto a gente que quiera apuntarse para participar y crear esos grupos de trabajo o equipos de trabajo que busquen esas soluciones, y también estamos abiertos a que empresas, entidades públicas que quieran patrocinar, financiar, incluso también colaborar de alguna otra forma a nivel de difusión, etcétera, pues se pongan en contacto con nosotros a través de un email que tenemos, que es climatonsevilla@gmail.com, y a través de este email también las redes sociales, tenemos Instagram, Facebook y LinkedIn, pueden contactarnos y empezar esta colaboración. Climatón con H, Climatón. Como bien ha dicho, la han descrito muy bien, todo hay que decirlo. Y bueno, también ligándolo con el tema un poquito de la sostenibilidad, ¿no?, y del medio ambiente. Con eventos como este yo creo que se demuestra que cada vez estamos un poco más implicados, ¿no?, como bien hemos estado hablando antes. No sé si vosotros también tenéis esta percepción de que poco a poco la visión sobre sostenibilidad, sobre esta preocupación, poco a poco cambia. ¿Y creéis que cada vez le damos más importancia? Yo creo que sí, muy claramente. Y veo que sí por 2 razones. Por un lado, estamos empezando a ver las consecuencias. Ya hemos hablado antes de esas olas de calor, de esas inundaciones, desastres ecológicos como el del Mar Menor, por ejemplo. Entonces eso hace que toda la población, que todos nos levantemos y digamos qué está pasando. Pero es que además hay un segundo motivo, y este es bastante interesante y se liga con lo de las empresas que hemos estado hablando antes. Las empresas están empezando a notar que ser sostenible significa ser competitivo,
Porque, por ejemplo, ahora mismo tenemos una crisis logística a nivel mundial, los envíos por vía marítima se están encareciendo muchísimo. Estamos hablando de 2, 3, 5 veces más que hace 1 y 2 años. Entonces, si yo tengo mi cadena de valor en Asia, en América, donde sea, pues eso me penaliza. Pero si yo soy sostenible porque tengo una cadena de suministro local, yo ese problema no lo tengo. Del mismo modo, la subida de la luz. Si yo estoy conectado a la red y consumo muchísima electricidad, pues lo voy a pasar mal. En cambio, si yo he tomado medidas de eficiencia energética para reducir mi consumo y además tengo autoconsumo, tampoco tengo ese problema. Entonces vienen tiempos turbulentos y las empresas sostenibles van a ser capaces de capear mucho mejor el temporal y de salir reforzadas. Pues muy interesante este tema, también muy al hilo de lo que te hemos estado hablando antes sobre responsabilidad social corporativa. Y yo también quería preguntaros por otro tema que también lo hemos tocado brevemente, que ha sido el de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Porque hay uno de esos objetivos, como bien hemos mencionado, el número 13, que se centra, ¿no?, en conseguir, ¿no?, en buscar conseguir energía asequible y no contaminante de cara a la Agenda 2030. ¿Creéis que a día de hoy es viable conseguir este objetivo, estando en 2021, que quedan 9 años para que se cumpla ese límite? Yo, en mi humilde opinión, sí que lo veo viable. Por supuesto, si nos ponemos las pilas, pero a un nivel frenético, vamos. Tenemos que empezar a llenar los tejados de las casas de fotovoltaicas. Eso ya vamos un paso por detrás. O sea, eso es algo que ya debería verse, ¿no? Subirnos a una torre como esta y ver ya toda Sevilla con fotovoltaica, que menos con el sol que tenemos y esas más de 2000 horas de sol que tenemos al año. Empezar a ver aerogeneradores por todos lados y no solamente pues esas empresas que vayan haciendo a gran escala instalaciones, sino que cada uno en sus hogares apele por esa calefacción y esa electricidad cada vez más renovable. Yo también creo que es factible, pero es muy complicado. Pero bueno, no por ser complicado debemos de parar. Y sí que me gustaría añadir a lo que ha dicho Ana, que no solo vale con simplemente pasar de un sistema fósil a un sistema renovable, sino que también tenemos que repensar nuestro uso energético, tenemos que reducir, tenemos que incrementar la eficiencia, tenemos que abrir los ojos y decir, ¿de verdad necesitamos tanto? O sea, lo queremos todo y lo queremos ya. Y todo eso conlleva al final un impacto ambiental y un impacto energético muy grande. Entonces, si seguimos con el sistema tan consumista que tenemos a día de hoy, podemos apostar por renovables, pero hay riesgo de que empiece a haber escasez de materias primas para generar esas renovables para todo el mundo. Con lo cual, tenemos que apostar por renovables, pero también ser conscientes de dónde estamos, ser conscientes de cuáles son los retos. Y en las famosas R's, las primeras R son repensar, reducir. Eso tenemos que aplicarlo también en nuestro día a día y en concreto al consumo de energía. Sí, y no verlo como una opción, sino como una necesidad. O sea, más que ver si es viable o no de cara a esos objetivos de 2030, no tenemos más remedio. Realmente ya los combustibles fósiles están a un nivel muy bajo, cada vez hay que emplear técnicas para una extracción en ese suelo a mayor profundidad, con lo cual no tenemos más remedio ya que empezar a decrecer, a reducir, a ser más conscientes de cómo nos movemos en el día a día y, por supuesto, hacer esa transición a energías renovables. Bueno, y más aún teniendo en cuenta, como tú bien has dicho, la ciudad donde vivimos, ¿no? En este caso, que tiene un sol que debería aprovecharse más. Que brilla, vamos, cada día. No, también, no sé si me podéis decir brevemente, porque nos queda un minutito, hay un mito muy extendido que es que las energías renovables son bastante caras y son poco asequibles. ¿Realmente es así? Para nada, Irene. Las energías renovables son ilimitadas, son asequibles y si hacemos una combinación de energía renovable con un sistema que también cuente con esos combustibles fósiles para determinadas ocasiones, somos capaces de abastecernos energéticamente durante todo el día. Las energías renovables son volubles, pero son una fuente inagotable de recursos. Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias, Carlos, de la Asociación Filosolar. No sé si queréis decirnos muy brevemente vuestras redes sociales para que aquellos que os escuchen os puedan seguir. A mí me podéis seguir en LinkedIn, Carlos de la Osa.
Carlos López de la Osa. Y bueno, y la asociación Filosolar, que tiene redes sociales, los podemos encontrar. Tenemos también redes sociales, nos podéis encontrar en LinkedIn, en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Vale, pues nos apuntamos todo eso para seguiros muy de cerca en este evento, bueno, en todos los proyectos que hagáis, pero concretamente en el Climatón, que se va a celebrar dentro de muy poquito tiempo y que seguro que va a ser un evento muy importante. Muchísimas gracias. Nosotros nos queda despedirnos, por supuesto, y muchísimas gracias a vosotros por estar aquí hoy y muchísimas gracias, por supuesto, a tercersectorconsultores.com por patrocinar este programa. Muchísimas gracias, María y Patricia, por estar aquí como cada semana. Nosotros nos volvemos a escuchar de nuevo la semana que viene aquí en Radio Tercer Sector.